Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Sport 78, Rosarino por Deporte, desde 1972 en la ciudad, la casa de deportes de la región Rosario. Fiat Beta Sociedad Anónima, concesionario oficial Fiat Iveco, 27 de febrero y Necochea. En la región, la casa Fiat es Fiat Beta. Entérate de todas las obras que está haciendo el gobierno provincial. En www.santafe.gov.ar/obras podés ver las obras proyectadas, licitadas, en construcción y terminadas, con fotos actualizadas, ubicación y presupuestos asignados, incluyendo hospitales, centros de salud, escuelas, viviendas, centros cívicos, rutas y accesos, obras en aeropuertos, cultura y espacios públicos, agua, energía, servicios cloacales y protección contra inundaciones. Gobierno de Santa Fe. Hola, ¿cómo le va? Esto es Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. En este caso, la historia que vamos a contar es la de Pedro Alberto Aramburu, del Pebeto Aramburu, un verdadero personaje de la ciudad. Vamos a charlar con él de su llegada a esta y de cómo termina contándonos que precisamente este es su sitio en el mundo. Señor operador, vamos con la primera parte de Historias de Gente Común, en este caso la de Pebeto Aramburu. Historia de Gente Común porque todos tenemos una historia. Director, vamos. Bueno, ¿cómo es tu nombre completo? Pedro Alberto Aramburu. Vasco. Porque he tenido desengaño, Vasco, sí, he tenido desengaño con el entrevistado que le he preguntado por los orígenes. Vasco, guipuzcoano, el bisabuelo, los dos, bisabuelo y bisabuela, de Idiazábal. Y la bisabuela, Aramburu no, pero algo parecido. No, la bisabuela era Iparraguirre. Ahí estaban. Sí. ¿Y por Rosario cuándo aparecieron? Por Rosario llegaron en el... más o menos. Bueno, vos cuándo llegaste. Sí. No, ¿cuándo llegué yo? No, sí. Yo llegué hace poco, en el 58. Pero ya los bisabuelos habían llegado por allá por el 1870, por allá, 1875, y se instalaron en Rosario y simultáneamente en Firmat. Entonces, los iban no era un viaje fácil. No. Allá tuvieron negocios, entonces, pero criaron los hijos acá en Rosario. Mi abuelo y sus hermanos. Acá. Sí, mi abuelo y sus hermanos nacieron acá, fueron al colegio Newell, de ahí viene. Y después se iban trasladando de acuerdo a las necesidades que había en el negocio cuando se establecieron en Firmat después. ¿Almaceneros? Ellos tenían un... Bueno, en esa época eran cereales, eran un almacén de ramo general y compraban en cereales. Aramburu, Cortázar y García, creo que fue la primera firma que tuvieron en Firmat, que era grande, cereales y ramos generales, y después quedaron en cereales. Y metieron unas cuantas sucursales por el sur de la provincia, y también Córdoba. ¿Y de tu mirada en Rosario, entonces la primera es en el 58? De vivir acá sí, si no papá que era rosarino nos traía cada 15 días que íbamos a Rosario nosotros, es decir, coincidíamos con el Fiture de AFA, es decir, Newell acá y nosotros a Rosario. Entonces hasta que papá fallece en el 54, un día que estábamos por venir a ver a Newell, un domingo de madrugada, y nosotros nos venimos definitivamente en el 58 a vivir acá. O sea que esto que me decís en realidad, tu biografía, sí, me la estás planteando cercana a la lepra, cercana a Newell. Claro. Eso se hereda, ¿viste? Que es muy difícil que uno racionalice mucho, como el resto de las cosas, los afectos. Sí, hay gente que dice que uno en realidad racionaliza para justificar, pero que todo lo hace pasionalmente. Yo creo que sí. Yo creo que todo lo que heredé, que no fue tanto, salvo lo afectivo,
Sí, no pasó por lo racional. Después uno lo racionaliza, qué sé yo, no el caso de Newell's, que eso pertenece al carisma que te pega a una divisa y esas cosas, y te pega a una familia. Fundamentalmente uno se definía, yo soy de Newell, radical, y en Firmada éramos de Argentino. Porque mi viejo había sido fundador de ese club. Y vos decís, ¿por qué caímos acá? Y bueno, porque las familias son así. En el resto de Latinoamérica vos te encontrás, qué sé yo, vas y ¿estos qué son? Estos son colorados, o liberales, o de esto, aquello, las familias. Sí. Por ahí distinguen uno y dice, ah, no, pero ese Aramburu es demócrata progresista. ¿Cómo? No hay de eso. ¿Y qué Rosario era esa del 58? Vamos a razonar una cosa. Hay un hecho memorioso que es necesario. 57, Monumento a la Bandera. Vos llegás a Rosario a instalarte con el Monumento a la Bandera puesto. Yo era liceísta en esa época y casualmente con el Monumento a la Bandera nosotros vinimos de cadetitos a hacer guardia acá. Y yo el Liceo de Santa Fe. El Liceo Belgrano de Santa Fe. Y yo estaba un poco de moda en esa época dentro del liceo por mi apellido. Claro, Pedro Eugenio presidente, las veces que he tenido que contestar la pregunta. ¿Qué sos de Pedro Aramburu? Yo. Mi tío, mi abuelo, un primo. Claro, somos poco originales muchas veces los vascos. Con el apellido, con el nombre. Con el nombre. Claro, cada primer varón de cada generación de primos. Sí, era Peter. Venía Pedro. Padre, sí. Sí. Él viene de la iglesia, eso además te aviso. Claro, sí, la piedra, ¿no? Sí, viene ahí puesto. Y en el Rosario del 58 era un Rosario manso. Era un Rosario, pese a que los argentinos no lo somos, con el tiempo yo lo recuerdo como ese Rosario que lo caminabas de madrugada, que nadie tenía que preocuparse porque llegaras tarde. Al contrario, ¿qué haces tan temprano en casa? Te preguntaba cuando era pibe. Era el Rosario de los tranvías, el Rosario de los asaltos, del club inglés, del francés, de los domingos en provincial. ¿Ya estaba el anexo? ¿O era sobre 27? No, era sobre 27 nomás. Ahí te juntabas y los domingos hasta las 12 de la noche ibas a bailar. Estaba la comisión directiva dando vuelta y mirando a ver el que se arrimaba un poquitito en el baile de agarre. Sí. Hablando de baile de agarre, eran de las primeras peñas en donde se iba a bailar. Vos tenías el Club Huracán en calle Paraguay, donde tenías la milonga y el baile de agarre. Y la milonga era folclórica. Así que... ¿Te clavaste alguna chacarera ahí? No, varias. A mí lo que más me costaba bailar era samba, porque había que tener mucha gracia y conocer, ¿no? Y conocer bien todo su idioma de pañuelos. Pero está bien, todo eso es 58. Te agarra con, vos debes ser 43, 44, por ahí. No, soy de tu año, 44. Y bueno, 14. Y el liceo. Y me decís que era un Rosario de caminar. ¿Por qué barrio vivían más o menos? Siempre vivía en el mismo lugar, Ocampo y entre España e Italia. ¿Eso qué es como barrio? No sé. No sé, cerca de tránsito, decía yo. Las 2 cuadras de tránsito. Para que te ubiques. Sí. ¿Y al centro a pie? Sí, o teníamos tranvía en esa época. Para volver venían en el 22, me acuerdo. Después tenías el 6, varios de mis primos, habíamos caminado a Pellegrini, tomábamos el 6. Ellos vivían en Alvear. Y era mucho tranvía. ¿Y a qué centro iban? Nosotros íbamos al centro, a calle Córdoba, siempre fue el mismo centro. En calle Córdoba, nos hacíamos esquina en Corrientes y Córdoba, o en Mitre. Mitre, sí, frente a la Fragata. Claro, que había un bolichito que se llama Hobby. Sí, enfrente a la Fragata, sí. Ahí había inclusive un par de, había una vitrola, había una máquina que tiraba discos, me parece que había. Claro, y vos sabés que era el tiempo de la pilcha petitera. Sí. De la ropa muy ajustadita, medio cortina. Pantalones bien bombilla. Bien bombilla, zapatos esos medio amarillones, muy ridículo. Sí. La primer porra, ¿no? Sí, pero toda la moda es más o menos así. Sí. Y asaltos, me decís. Asaltos, sí. No, claro, nosotros veníamos, se nos notaba mucho porque éramos empanada, como nos decía en Santa Fe. Empanada caliente. Pelo cortito, bien al ras. Entonces teníamos una barra de amigas con los cuales organizamos los asaltos, los cadetos
acá en Rosario, ¿no? Ahora, pensar que vos decís, fui al liceo, y hablas de un país en donde el estudio focalizado para la carrera militar te daba también una base para la vida civil. Sí, sí. Y no había ninguna pelea, no había una confrontación, salvo el hecho de... yo también me peleaba con los que iban con uniforme en Santa Fe, Claro. Y eran empanadas calientes, pero salvo el hecho ese de... que era como de cualquier barra, una barra contra otra Sí, barra. era industrial con el comercial. Exacto, sí, o el superior de comercio contra tal otra cosa, pero la sociedad no estaba enfrentada No, con el milicaje, digamos. La sociedad argentina tenía orgullo de su ejército, que es distinto. Es decir, yo lo noté porque desfilé muchos años como cadete. Entonces vos notabas que había inclusive fervor. Después había algunas broncas porque a nosotros nos hacían desfilar, por ejemplo, cantando la Marcha Libertadora. Sí, bueno, y eso divide. Claro, bueno, eso es post divide. 55, sí. Claro, eso divide. Y bueno, yo antes del 55 kilos. No, está bien, pero la marcha... La marcha, claro, pero eso divide. De todos modos, la gente tenía un orgullo por su ejército porque existía además. Hoy ya no puede tener orgullo de lo que no existe. Hoy organizó un desfile y lo perdés. Sí. No, memoria. No, lo que digo es que la sociedad no estaba enfrentada. No. ¿Y contra qué se enfrentaba la sociedad del 58? Está bien, la equilibre y Revolución Libertadora versus peronismo. ¿Había alguna otra cosa? Seguía eso. Yo creo que la profunda división que tuvimos en los 50, de los 40 y 50, siguió después. Siguió después con ese espíritu... Así que el Bradeno-Perón dividió el peronismo de un lado y peronismo, asamblea consultiva, digamos, como quieran llamarlo del otro. Fue peronismo y peronismo, y antiperonismo, y después siguió. Y después a la cabeza del antiperonismo se pusieron los milicos. Y la división siguió. Yo creo que la división en la República Argentina comienza a pararse cuando se da lo de la Asamblea de la Civilidad, antes de la elección del 63, cuando Balbín la convoca, y se hace el primer acuerdo, donde empiezan a aparecer los peronistas junto con los radicales en alguna mesa, en donde se compromete antes de la elección de Ilía. Sí. ¿Y en Rosario cómo era eso? Bueno, en Rosario, las divisiones... No, me citás a Balbín, y es cierto. Hay en Rosario siempre una mirada nacional, que en la ciudad de Santa Fe no está, que en la ciudad de Córdoba no está, que en la ciudad de Mendoza no existe, es otra. ¿Cómo es esa? ¿Cómo eran los líderes de acá mirando eso? Mirá, ¿Con quiénes conversaban acá esa historia? Yo acá que no había mucho que se hable porque Santa Fe era una provincia unionista, si se quiere, donde estaban los más duros antiperonistas, ¿no? Pero el radicalismo en esa época trabajaba, por ejemplo, en sus internas, siempre. Vos tenías así a los grandes cabezones trabajando en esa. O sea, había comité, vos ibas al comité. Sí. Yo recuerdo que, recordamos siempre con mi hermano, con Guillermo, cuando nos vinimos a afiliar acá, con 18 años, nosotros traíamos una adhesión del comité de firmar, donde mi viejo era capo. Y llegamos acá a Calle España, en la séptima, y estaba Pastore, un mítico dirigente de la séptima. Y que uno se vaya a afiliar por las de uno era medio raro, ¿no? Y más cuando... Y caímos ahí y se nos venimos a afiliar. Y me acuerdo que nos miró Pastore, ¿quién los manda? Claro. Nadie, nosotros venimos solos. Bueno, ahí conocí a alguna gente que después con el tiempo iba a ser muy amiga mía, muy queridos amigos, como el caso Rubio, esa noche lo conocí. Y me dice, no tenemos el libro, y bueno, ¿de dónde más se puede afiliar uno? Digo, allá en el comité departamental. Y nos fuimos al comité departamental. En la calle Paraguay. En la calle Paraguay. Antes cada su seccional, y no hasta hace mucho, tenía su comité abierto. Entonces caímos y justo había una interna brava. Y nosotros queremos afiliarnos y la gente quiere saber para quién va a votar. ¿A quién va a jugar? Claro, ¿con quién va a jugar? Va a estar con Del Mati, va a estar con los Malaponti, ¿con quién vas a estar? Nosotros estábamos un poco descolgados. Llegamos al comité departamental, te juro, y entramos, y había reuniones por todos lados. Y había una reunión en un costado que después fue donde se establecía la Junta Electoral. Y vamos a entrar para asomarnos, y ¡tac!, nos cerraron la puerta. Entonces nos fuimos al patio de nuevo, y aparece un personaje mítico del radicalismo que fue don Juan don Juan Capilo. Y nos pregunta, gringo, venía con su sombrero y dice, ¿qué andan haciendo, muchachos? Y queríamos entrar ahí y dice, perdóneme, usted,
¿Está invitado? No. Entonces tiene que saber. Si está invitado, va. Si no está invitado, no va. Entonces las primeras reglas las aprendimos esa noche. Y ahí te afiliaste. Ahí nos afiliamos en esa fecha, 58. Y me decís que la ciudad se podía caminar. ¿Cómo era? Córdoba no era peatonal, iban los autos, se hacía peatonal algunas horas. Sí, no sé si algún fin de semana, yo no lo recuerdo mucho. Más adelante, después sí, se hacía peatonal los sábados, cuando salías a caminarla, ¿viste? Fue peatonal, la recuerdo bien por unos años después con el Onganiato, cuando se produjo, lo tengo acá, nosotros estábamos ahí en esa esquina, con la muerte de Bello. Sí. Ahí recuerdo bien que era peatonal. Años 60, sí, yo 66. Estaba en el comedor universitario. Claro, de ahí salieron los muchachos. Claro, nosotros estábamos en la esquina, en el Augustus. Sí, y la Galería Melipala ahí donde. Y a la vuelta, y vimos llegar al jeep aquel que pega la vuelta y se estaciona en la esquina. ¿Qué pasa? Qué cosa rara con algunos muertos y otros muertos. Algunos tienen más jerarquía en la memoria que otros. Bello está en algún estante, pero no tiene la jerarquía de Pocho Leprati, por ejemplo. Y Pocho Leprati hasta es la bicicleta pintada en todas las veredas. Y Bello es un estudiante muerto con tanta injusticia como todas las muertes, ¿no? Y ahí se perdió. Todos ellos fueron estudiantes olvidados. A lo mejor vinieron antes de la televisión. Puede ser. Yo creo que el fenómeno televisivo los hace más importantes, algunos muertos. Y esa venía Pampillón, Cabral, Bello, Blanco después. Sí. Después cayó una tucumana, Hilda Herrera de Molina. Sí. Todo así en seguidilla. Sí. En la época de las canciones hay, por mi culpa, una canción a Pampillón y una cueca, algo así, un triunfito para Bello. Pero eran de a uno los muertos también, ¿no? Claro, y además que espantaban. Espantaban y mucho porque había una base de violencia, de enojo, de irritación, pero no de muerte así desenfadada. Quiero que me mire si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo creo y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. No quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que preciso latir por esos dedos. Quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo, el cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera.
quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No quiero que me toque si ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres y trigo y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. Segunda parte de la historia de Pedro Alberto Pebeto Aramburu, con quien estamos charlando. Habrá visto usted o habrá oído que en cierto modo somos generacionales, en cierto modo no, nacimos el mismo año. Cada uno tiene su propia historia y en este caso la que estamos contando es la historia de gente común, porque todos tenemos una historia. En este caso la que estamos contando, digo, es la de Pebeto Aramburu. Vamos entonces con la segunda parte, señor director, ahora. Te pregunto por los techos. Había tanto edificio horizontal, ¿cómo era? No. ¿Cómo era, Rosario? No, ¿Era todavía de pajaritos y árboles? ¿Cómo era? Sí, mirá, nosotros en el barrio donde vivíamos, que hoy está lleno de torres y que te avanzan cada vez más, era un pueblo, era tirando a pueblo. Es decir, nosotros teníamos vecinos con las mesas en la calle, el vecino que salía a tomar mate, que se plantaba en la vereda, pero eso existía en serio. Eso no era un chiste, el almacén de la esquina, el almacén de la esquina. ¿De quién era el almacén en tu caso? De José el Entrerriano, era un entrerriano llamado José. Un pelado judío, no me acuerdo el nombre, muy querido, que era muy leproso también, pero no se bancaba ir a la cancha. Entonces estaba todo el día con la radio, sobre todo cuando arrancábamos nosotros caminando hacia el parque, él nos daba las novedades de cómo venía. Y si hoy juega fulano, sutano, y cuando volvíamos, él nos explicaba cómo habían sido los goles. Y con el relato radial, obvio. Claro. Creo que era... Otra vez aparece Ñul. Sí. ¿Qué era? ¿Un barrio ese leproso? ¿Cómo era? Era un barrio leproso. Imagínate, estábamos al lado del parque. Estábamos al lado del parque siempre. Y si había alguien central, a lo mejor tenía que estar callado. Lo que pasa, no. Era un tiempo en donde se convivía y íbamos juntos a la cancha. Si yo te digo que yo iba a la cancha con Luis Cuñado, con Vicente Luis Cuñado, yo le digo Luis, con Cuñado, íbamos a Ñubel, íbamos a Central y después los sábados íbamos a Central Córdoba. Teníamos platea en las dos canchas, éramos socios de los dos clubes. Y con otros amigos también concurríamos juntos. Salvo el día del clásico, que nos separábamos, pero yo no he visto en los clásicos aquellos alambrados de por medio. En cancha de Central terminaba la tribuna acá con la gente de Ñubel y acá empezaba la gente de Central, pegaditos. Por eso vos decís, ¿era otra Argentina? Era otra Argentina, era otro Rosario, pero muy distinto. Yo estoy haciendo mi memoria, ¿no? De los de clásicos en la B con Colonia Unión. Yo siempre deseé que Unión se muriera, desapareciera. Evidentemente, nuestro fanatismo... Bueno, vos no has cambiado, la sociedad cambió. No, pues sí, tal vez. Bueno, por secundario, me tocaba ir a hacer gimnasia, deporte, todo eso en la cancha de Unión, porque Colón nunca tuvo nada. No, era más social Unión. Es más, en Unión vía Pugliese, que es una marca en la vida de uno, la primera vez que, por lo menos en aquella generación, la primera vez que uno iba a ver o Pugliese o Troilo o esas cosas. Pero yo no sé si yo aceptaba que a Unión le fuese bien. No, pará, yo no decía que Central ganara, no era eso. Pero no, era otro el clima, íbamos juntos. Ahora, si me decís eso con Ñubel y Central, tendría que ser igual con peronismo y radicalismo. Comenzó eso después del golpe del 66.
nosotros comenzamos a vernos con la juventud peronista y con otras juventudes. Había comenzado a aparecer la Demócrata Cristiana después del giretto a la siniestra de Italia, que con de la sueldo, aparición Matera de sueldo. Claro. Con Matera los sueldo que se hizo en Rosario. Eso. Claro, en la Plaza San Martín yo fui. Comenzamos a vernos ahí con los muchachos del MRP, de distintos grupos peronistas que había, y nos juntamos en la CGT, porque los comités habían cerrado todo, se había declarado la política delito, y los comités cerrados nos habían metido una escuelita diferencial, así le llamaban en aquel momento, en calle Paraguay, el comité departamental. Sí. Entonces nos juntábamos ahí en la CGT de calle Córdoba, y ahí fue prácticamente la sede de la CGT de los argentinos. Nosotros estábamos en lo que fue la precoordinadora, si se quiere, que en esos años. Sí, la otra vez estaba no discutiendo. Por mi edad no dejé que fuese una discusión, impuse el mandato. Sí. No, porque planteaban que era coordinadora la que hizo el 83 con Alfonsín, y yo decía, no, es Renovación y Cambio. El grupo es Renovación y Cambio. Y me decían, no, es la coordinadora. Le digo, no. Coordinadora fue un aliado de sí, pero Renovación y Cambio. Pero el grupo Alfonsín es Renovación y Cambio. Claro. Yo discutía eso. Sí, ¿no? es cierto, es cierto. Es decir, Alfonsín nace de una separación que Alfonsín hace del balvinismo en provincia de Buenos Después Aires. del 73, después del fracaso contra Perón en el 73. Cuando, cuando se va a producir una elección. No te ves que ahí hay dos, va Cámpora y después Perón. Después de las dos veces pérdidas. No, es antes de eso. Bueno, Antes del 73, va a haber una elección al Comité Nacional. Interna. Y Alfonsín le dice a Balbín, va a ser candidato a delegado. Y, obviamente, dice, porque yo voy a ser candidato a delegado también. Él era presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, y nadie presidía el partido sin anuencia de Balbín. Así que el primer balbinista era Alfonsín. ¿Sí? Entonces, con lo que estaba fuera del balbinismo, ¿con quién hace vos los equipos si te vas de un lugar? Con los que estaban en contra. Sí. Entonces, toma el unionismo de casi todo el país y comienza a armar lo que fue Renovación y Cambio. Y se le van varios. Mucha gente se le va a intransigencia de Balbín. Sí. Ahí aparece Armendáriz, era un unionista. Storani era unionista. Armendáriz, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Sí. Conrado Storani era unionista. Tesio era unionista. Becerra era unionista. Es decir, tuvieron mala prensa los unionistas, pero había mucha gente de centro izquierda y muy importante. ¿Y sí? Zabal Ortiz. Tesio es tal vez, por esta zona, la figura más representativa en cuanto a, la palabra no es exactamente intransigencia, pero es el freno a determinadas maniobras del militarismo. Él juega mucho eso. Claro. Bueno, ahí se da ese fenómeno, se producen las dos. Estamos hablando internas. Del único gobernador verdaderamente colonista. Que algo tuvo que ver con el asunto de Colón, me dijeron. Sí. O sea que hay cosas que en mi cabeza funciona sola y yo no la dejo que funcione. Yo cada vez que la sacaba Griselda Tesio le recordaba al padre, y yo me acordaba del padre porque subimos a primera con el viejo. A mí que me importaba cómo había hecho la gobernación, lo había hecho subir a Colón. Exactamente. No, pero fue como todas esas gobernaciones radicales, el manejo de las libertades públicas siempre fue absoluto, que creo que es uno de los ejes, ¿no? Sí. Yo creo que es una de las cosas que todavía no hemos incorporado los argentinos. Los argentinos tenemos la manía de utilizamos mucho la palabra democracia, y nos olvidamos de lo esencial de esto, porque democracia es todo, China es democracia, las democracias populares en África, de la república. La gran distancia que se comienza a poner en el mundo del totalitarismo monárquico, lo comienza a dar el constitucionalismo que marcha hacia la república. El rey Juan sin tierra para acá comienza esto. Y la república es la que impone las libertades públicas, la que impone la división de poder, la periodicidad en el cargo, y todo ese tipo de cosas que cuesta trabajo al mandoneo que nos gusta a nosotros incorporar. Es decir, te voy a respetar lo que vos decís, pero de verdad. Voy a respetar al juez de verdad. Bueno, todo ese tipo de cosas. Los otros días hubo una declaración de un miembro de la Corte Suprema que hacía referencia a esto. Ahora yo te traigo a Ñul. ¿Sí? Diciendo que uno de los ejes de esta historia, te doy un mate, uno de los ejes de esta historia es no cambiar las reglas en la mitad del partido. A nadie se le ocurre cambiar la reglamentación del penal
cuando está por ejecutar. Cuando está con el penal vos. Eh. Y creo que por allí pasa uno de los líos de Argentina. Pero buscando eso en aquel 60, en aquel 70, ¿te quedaste siempre en Rosario? No, viví siempre en el mismo lugar, pero me voy a Santa Fe después de un frustrado intento de aprobar contrato, derecho civil tercero. Me voy a Santa Fe. A pelear con los profesores. Vuelvo a Santa Fe. Claro, que era el del liceo. Que era primera etapa fue el liceo, después Rosario, Santa Fe vuelvo ahí y regreso con un tiempo antes del 73, cuando se da. ¿Y cómo era ese Rosario? ¿Era como aquel de 58-60 o en esos 15 años se había hecho percha algo? ¿O no? Había cambiado mucho, sobre todo en la que viví yo, ¿cierto? Había una efervescencia militante muy a flor de piel, había todo una explosión de la búsqueda del nuevo hombre, por izquierda, por más izquierda, por centro, por donde lo busqué. Si no militabas no existías. Yo cuando iba a la facultad antes era radical, para levantarte una mina tenía que disfrazarte de Oso Carolina. ¿Te das cuenta? Cuando pasa el tiempo, la radicalización de todos los movimientos te igualan. Entonces, y eso en el 73 yo lo noté muchísimo en el mundo de las asambleas. Creo que se dio con el Onganiato. Onganía, que comienza en el 66 y gobierno que sucesivamente con generales que llegan hasta el 73, ahí yo creo que se genera toda una playa de militantes, y en Rosario se dio muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? Sí, acá ha sido muy fuerte. Aquí vivimos lo que no fue el rosariazo, pero que le llamamos así después de la muerte de Bello, mira vos, volvemos a eso, que se dio por esa convocatoria espontánea de la gente en calle Córdoba, que fue todo el mundo fue por ahí, y que de repente nos encontramos con un cordón de policías que quería parar esa manifestación y se armó lo que se armó. Había una base primero de enojo en la sociedad común, y después de presencia de la juventud militante. Ahí comenzaron a aparecer las distintas agrupaciones que hoy te vas a encontrar con esos militantes, que son todos ya veteranos como nosotros, que han ocupado miles de cargos públicos, y muchos de ellos que murieron a causa de esa lucha. Pero fue muy distinta. Se preparaba la gente para recibirlo al general. La gente comenzaba a prepararse para tomar a esa Argentina que seguía dividida por el general afuera y el general... 18 años, Pepe. Fueron 18 años. Tanto que eso fue lo que produjo el fenómeno Ezeiza. En esos años comienzan a aparecer los primeros grupos... Vos decís el fenómeno Ezeiza, no lo vamos a explicar, pero yo me pregunto, alguno de los que está mirando, escuchando, y oye fenómeno Ezeiza, y si no tiene en su cabeza explicarlo ahora... No, olvídate. Es tan difícil. Aconsejaría solo a título de tener algo referencial la novelita de Jorge Asís. Claro, los reventados de Jorge. Yo creo que si quedó algún chico mirando dirá que están hablando de estos dos jovatos, pero es cierto, es historia reciente, está ahí. Ahí comienza a aparecer FAB, Montonero, ERP. Es del momento en que lo raptan al cónsul inglés, nuestro común amigo Jorge Molina, compañero mío del liceo, Jorge Molina, el comandante Pablo. Sí, Josema. No, ese era el mayor. Jorge María el más grande y Jorge. Y después está María. Y después está el chico. No, la nena, María. Claro, pero son 3 hermanos varones. Sí. 3 liceístas. El comandante Pablo había egresado conmigo en el liceo. Estamos... Comandante Pablo, aclara de qué grupo, así no tenemos lío. ERP. Perrito. Ellos toman, lo secuestran a Silverstein, se llamaba, el cónsul inglés. Sí. Sí. Ahí se produce la aparición de ERP con mucha fuerza. En esos años, un poco atrás... Sí, estaba el de San Nicolás, el Toro de Benedicti también allí. Claro, era vecino mío, vivía España y Ocampo. Así que, si algo hemos pasado.
Yo creo que a fue... veces me río. A toda esa gente yo le di de comer en el comedor universitario. No, yo me acuerdo pasar por ahí que vos nos cortaba los tickets. Sí. Siempre hacía un chiste, era chistoso. Sí, uno no se reía. Sí, era difícil. Bueno, era otro país ese. Hagamos una historia. Hagamos una mecánica para ver si... 66, ¿qué es 63? Si querés, pero es 66. 73, 83. Son 3 Rosarios, ¿no? Sí, sí. ¿Y el del 83 cómo es? A ver, el del 83 uno venía, lo autorreferencial es imposible de evitar, ¿no? Uno venía de haber gambeteado en los vericuetros que te daba el proceso. Uno no era un mártir ni cosa que se le parezca, simplemente era un sobreviviente de lo que se quedó acá. Y costaba trabajo estar trabajando. Entonces había que... fueron años del 83 que veníamos con... Yo me sentí como una suerte de paria dentro de las reuniones de amigos cada vez que teníamos que hablar lo que estábamos viviendo. Cuando vos comenzabas porque tenías información, porque éramos periodistas, de lo que estaba sucediendo, te decían que estabas loco, que eras un exagerado como siempre, y que la próxima reunión no te llamaban, no te invitaban a comer, pues le arruinabas los viernes a la noche. Le arruinabas la comida los viernes a la noche, yo lo comprendo también, nadie quiere sentir hablar, decir, mira, hay campo de concentración, pasa esto, te chupan a la noche, si vos no haces nada no te pasa nada, te decía. Eso fue lo característico de ese tiempo, y ojo, uno que era un enojado con el Rosario era en ese sentido más botona que Buenos Aires, que Santa Fe. Yo creo que sí, yo creo que había mucha gente, muchísima gente, adhiriendo a partir del silencio, a lo mejor, ¿no? A lo que estaba, al statu quo. Del partido no te metas. Al statu quo. Como es, generalmente son las mayorías silenciosas de las que hablaba el presidente norteamericano Johnson. Yo recuerdo que el día del golpe hacíamos un programa con el ruso Feldman a las 6 de la mañana en LT8. Yo bajaba de Cayo Campo, me tomaba el bondi y me iba hasta la radio. Ese día subo, éramos 16, 17 personas, creo que hasta las conté. Y venía el conductor escuchando a la radio, los comunicados, Y a mí se me ocurre, tenía 30 años, a enojarme en voz alta. Quedé solo. Quedé solo, eran todos laburantes los que iban a esa hora. Y todos estaban que sí, que está bien. Eso se proyectó en los años siguientes. Ya está hablando de marzo del 76. Claro, estoy hablando de marzo del 76, vamos a hacer el 83. Sí. Durante todos esos años, mundial incluido, eso se agrandó, se gestó y se consolidó. Había toda una sociedad que silenciosamente dijo que sí. Y había una sociedad donde había mucha gente que levantaba el teléfono y decía, acá hay unos cosos raros al lado que están haciendo algo, y te caía la cana. Y te venían los muchachos de FC y te venían a buscar, a ellos, a mí no me vinieron a buscar. Me dejaron sin trabajo, eso sí, me dejaron sin trabajo. Pero vos te dabas cuenta que se había consolidado todo eso. Y era cierto aquel de los humanos, somos humanos argentinos, derechos humanos, una cosa así. Por eso esto de que los echamos a los milicos, yo creo que los milicos se echaron solos. Y por inepto, sí. Ellos se echaron solos tal vez hay un sesgo geopolítico en el mundo en donde sí, la propuesta pero no se iban imperial, la propuesta imperial cambió. Claro, pero no se iban a ir como se fueron, corridos a patadas. Es decir, porque iban a hacer una transición, como hicieron los chilenos. Acá se dedicaron a hacer una guerra perdida de arranque y así les fue. Es decir, que en gran parte la salida de los milicos, nos guste o no, objetivamente le empujó también la Thatcher. Sí, Malvinas. Malvinas, sí.
Rosario se ordena con los carriles exclusivos. A partir del 1 de julio vas a viajar más rápido. 10 líneas de colectivos modifican su recorrido en el centro para incorporarse a los carriles exclusivos. Toma nota. Son las líneas 101, 107, 112, 116, 122, 133, 138, 139, 143 y 146. Consulta las nuevas paradas en www.etr.gov.ar o al 0800 444 0308. Municipalidad de Rosario. Historias de gente común, porque todos tenemos una historia. En este caso la de Pedro Alberto Aramburu, Pebeto Aramburu. Este es el tercer y último tramo de esa historia, que como sucede, parecidas y diferentes. Cada una de ellas ayuda a intentar redondear un perfil de la región de Rosario. Difícil de conseguir porque se va nutriendo. Somos una historia viva que va armando y desarmándose. En este caso, Pebeto Aramburu, tercera parte, señor director, ahora. Había un inconsciente colectivo que fue explotado en su momento y se produjo, pero aquella misma plaza la plaza del Sí, la plaza de Neustra. Claro, no, la plaza del día anterior, cuando matan a un chico porque hay una manifestación obrera de CGT, matan a alguien en la plaza y 15 días después está llena de nuevo pidiendo de vuelta a las Malvinas con Galtieri en el palco. Este es un pueblo bastante raro, bastante loco. Y esos años se marcaron para mí viendo cómo la gente en silencio, yo no le iba a pedir que se hicieran manifestantes en esos tiempos a mis vecinos, cosa que de repente cuando se abre sobre el 82, 81, 82, se abre la cosa porque no da más, porque se perdió Malvinas, porque se tenían que ir, que se abre la cosa política y la afiliación. Acordate lo que fue el vuelco masivo de la afiliación a los partidos políticos. Millones de tipos contestando. Es decir, pasamos masivamente de aceptar a los milicos a repudiarlos y volvernos democráticos y republicanos. ¿Y en Rosario eso fue visible, fue notorio? ¿Cómo? Sí, eso fue muy notorio. Y el cierre de campañas nomás. Cuando vos te acordás que lo que fue el cierre de campaña en Rosario de Alfonsín, sí. El alfonsinazo en Rosario fue tremendo. Fue tremendo. Yo veía a colegas nuestros, que no, ¿para qué le voy a decir los nombres? Que yo había vuelto a la radio, ha vuelto a trabajar en el T2 y me encontraba con algunos de ellos, eran con la boinita para el lado del monumento, la boinita blanca, y yo digo, pero estoy loco, yo que estoy viendo. La participación. Sí. Mirándola a distancia, toda participación es buena, ¿no? Venía bien. Sí. Estabas escondido anteayer, de repente encontraste una boinita, después te la sacaste. Sí. Y nunca vas, es como la cacerola. Sí, eso es... el efecto cacerola. Eso es humano, eso no... El efecto cacerola. Sí. No estoy recriminándolo, describiendo un comportamiento. Yo tampoco lo estoy perdonando, no. Cada uno va con su cacerola y su boina a cuesta. Sí. Pero el Rosario entonces en el 83 era como... Yo creo que Rosario en el 83, ya en el 83 era fervorosamente politizado. Bueno, entonces en el 73 está, pero está bien, tu mirada sigue siendo política. Te saqué de Newell, pero te metí en la política, es lo mismo. Sí, el 66 era político, el 73 era político, el 83 era político, el 89-90 con la caída de Alfonsín también es súper político Rosario, porque está en la época de los saqueos, ¿no? No, yo creo que esta es una ciudad, como ciudad puerto, ciudad industrial, muy politizada, cuando se producen los hechos que gatillan el fenómeno político. Ahí está, por ahí vamos. Después se vuelve a política y no me meto. Es decir, parece, cierro la puerta, no señor, no tengo nada. No. Ya dimos. Ya pasó. Y tiene esas características, es espasmódica. No sé si el país no es así espasmódico, pero Rosario es un lugar, creo yo, como para tenerlo en cuenta y ver si no es el comportamiento general de lo que se da. Bueno, me citaste otro disparador. Firmad, estoy como Bilardo, firmad es firmad y si no es firmad, no es firmad. Sí. Firmad no tiene el río Paraná y no. Rosario y Santa Fe sí. ¿Cuál es tu mirada con el río?
Mirá, yo no fui un hombre de río. Porque dijiste una ciudad de puerto, y es verdad, las ciudades de puerto son aluvionales, entra y sale cualquier raza, credo, religión, cara. Yo venía al puerto, por ejemplo, a ver cómo descargaban Aramburu Hermano los cereales en los barcos. Bueno, por Aramburu y cerealera. Claro, y cerealera, por ese motivo. Entonces, siempre me llamó la atención las rejas. Las rejas. Yo no fui un hombre de río. Acompañaba un poquitito, no me gustaba mucho el River. Sí, Old Man River. No, el vos Blue, no. Yo no era un hombre de río, no fui, no soy, ni seré. Siempre decía, ¿por qué Rosarino no está pegado al río? Claro, en un lugar donde tenés todos los barrancas. Sí, ya sé. El río no es tuyo. Distinto. Sí, el río no. Pues hay otra. Bueno, a mí me pasa al revés. Yo llegaba a Rosario habiendo comido todos los amarillitos que se puedan comer en Coronda, en Barranca y en Santa Fe, ¿no? Vos tenías que ser de Alberdi para ser del río. Claro. ¿Te das cuenta? O algo del sur acá, de Saladillo, pero no. Bueno, fíjate, yo tengo amigos que son de Vicente López y de Olivos, te estoy hablando allá en el 70, ellos tenían una visión del río que el porteño específico nunca tuvo. Eran de barcaza, de última, o de algo cerca del río. Creo que el río tiñe toda una región. Sí, no, es una cultura. Y ahora, ¿cómo se armó en Rosario? Y se hizo el patapúfete. Hay en las últimas razones. 2 o 3 décadas se hace la gente del río. Yo lo más cercano que estaba eran los poetas y los músicos del río. Si yo le cantaba al río Paraná, como le cantaba al Cerro San Bernardo de Salta, acá en la noche del Martín Fierro, y chao, y se acabó, o de la Tasca. Pero ese es mi contacto con la naturaleza, yo sol poco. Sí. No, en todo caso, sol do. Sol do, sí. Pero bueno, y Rosario, pongámosle, cambió ese paisaje. Pongamos también, entró a mirar el río. Pero el habitante medio con el que te ves o del que tenés, escala de Richter, es más de Funes. ¿Cómo? Es más de Funes que del río. ¿El habitante medio? El habitante medio, sí, hay la pivada que va al río, sí, la pivada que va al río, que toma la lancha, que se cruza la isla de enfrente, ha cambiado mucho. Pero la mayoría no lo hace. La mayoría es de otro lado. Esta es una curiosa ciudad ribereña con espíritu mediterráneo. Sí, es raro, es raro. Si vos te pones a pensar cuántos son los... No, estaba pensando en esos números, porque a veces hablan de los que se van de viaje en el verano, los que tal cosa. El río se llena con 15.000 personas, 20.000 personas es una muchedumbre en el río. Y sobre 1 millón de habitantes, 20.000 personas no es una cifra que... Y sin embargo 20.000 personas se Funes, ¿no? Claro, claro. De todo un pueblo, ¿no? Funes y lo seguís para allá. No te quiero decir, el total de lo que va al río es una cantidad de habitantes como puede ser Funes. El comportamiento es ese. Si cuando vos te pones a pensar, los rosarinos para dónde arrancan de vacaciones, sí, Mar del Plata hay mucho, pero Córdoba, serrano, es muy serrano. Es decir, tenemos un comportamiento raro. Y al revés, ¿qué oferta Rosario así? Turísticamente? Yo te digo con toda honestidad, no la veo a Rosario turística y jamás me llamarán para que sea secretario de turismo, por decir esto. Me pareció que un gran... No, debido a algunas bodegas y antecedentes, se te puede llamar, porque puede haber una bodega de vino y una carta de vino en una receta turística. Sí. ¿Cuál es el atractivo turístico que tenemos? El río. ¿Cuáles son las playas que tenemos para darle a la gente del río? O sea que una playa de 1 kilómetro. Te falta envido. El personaje que viene a Rosario, turísticamente, viene 48 horas. Sí. Pero creo que, en realidad te lo pregunto, a ver si tenés alguna mirada parecida, distinta. En realidad viene a aquello que imaginó puesto en escala. Buenos Aires. Voy de nuevo. En Buenos Aires tenés el mismo río Color León, tenés la misma llegada, tenés los mismos bares, tenés la misma noche, tenés todo, pero en una escala donde sos 1 en 5 millones. Y acá es 1 en 1 millón. ¿No será que vienen a buscar una escala que se perdió? La fantasía de la ciudad manejable. Sí, bueno, te lo pregunto, ¿no? Yo creo que sí, es decir, la gente viene no me des la razón, pensalo. No,
Va a quedar... Te agradezco que me ayude a pensarlo. Queda sentado. Eso. Sí. No me dé la razón tan fácilmente. No quiere que nos peleemos. Rosario tiene como atractivo en estos momentos que es una ciudad urbanísticamente linda. Es decir, han hecho cosas que antes no teníamos. Avenidas y caminos de la costa, qué sé yo. A nadie se le ocurre ir al sur de la ciudad de Rosario, es de los que vienen de turistas. Entran por el sur y miran raro. Sí. Y miran raro, es este Rosario, te dicen, porque acá estamos todavía olvidaditos de esa parte de la ciudad. Pero el resto, para 48 horas, con un casino importante y qué sé yo, está cerca de Victoria, si te querés cruzar, venís a comer pescado. Yo veo a los porteños que vienen acá y dicen, quiero comer pescado. No hay allá. No tienen allá pescado. Bueno, vamos. No, bueno, esas cosas, es muy loco este país. Sí. El mejor lugar para comer tomate, para comer manzana, Y lo para comer mejor- naranja sigue siendo Mar del Plata, que no produce ni Nada. tomate ni naranjas. Nada. Pero es el mejor lugar porque están los mejores. Tal vez sea algo Y así. se come muy bien el pescado, hay buenos parrilleros. Pero lo mejor quizá que tengamos los rosarinos es que tenemos una ciudad manejable. Todo está al alcance de todo. La distancia de 20 minutos te permite recorrer la ciudad de punta a punta. Fíjate vos, Sí. una ciudad de 1 millón de habitantes, no es fácil. Si tuviéramos fantástico la circunvalación, también podés hacer. Independientemente de lo que te podés encontrar hoy por la realidad social en esos lugares que no aconsejamos. Pero eso yo creo que es lo que tiene Rosario de atractivo como para decir, vamos a seguir viviendo acá porque esto es una ciudad que se puede manejar. ¿Y eso ya lo asumís como tuyo? ¿Lo Sí. vamos a seguir viviendo acá? Sí, no, acá no me sacás, mis hijas me quieren llevar una para cada lado. No, yo el olor a Rosario, la posibilidad de encontrarme con la gente que aún queda de los míos, no, es imposible que yo me vaya. Cerramos, pero ayúdame con esto. Sí. ¿Cuál sería el sitio tuyo para pararte en Rosario? Corriente y Córdoba. Corrientes de Córdoba. Sí. ¿Y qué te falta? ¿El gordo policía inflando los mofletes para sacar Me el falta silbato? el gordo ese que dirigía cuando esa calle Corrientes todavía se podía andar en auto. Gracias por venir. Gracias, bigote. Gracias por venir. Gracias de verdad. Hasta aquí llegó mi amor. Cerramos acá este capítulo de Historias de Gente Común con la historia de Pebeto Aramburu. Un personaje de la ciudad, si usted quiere, y en el caso particular, alguien que es cercano por varias razones. Una de ellas, la contemporaneidad, y otra, tal vez más importante, los afectos. Tenemos afectos en común. El afecto societati, le gustaría decir a alguien que use latinazgo. Esta fue la historia de Pedro Alberto Aramburu, Pebeto Aramburu, en esto que es Historias de Gente Común. Hasta la próxima, parecida y diferente. Gracias. Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Sport 78, Rosarino por Deporte, desde 1972 en la ciudad, la casa de deportes de la región Rosario. Fiat Beta Sociedad Anónima, concesionario oficial Fiat Iveco, 27 de febrero y Necochea. En la región, la casa Fiat es Fiat Beta.